Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Soy Henry Bercelli, soy el CEO de la Escuela Madrileña de Decoración. En la escuela pues llevamos 16 años formando interioristas y decoradores. Han pasado más de 4.000 alumnos por nuestras aulas y nos especializamos pues, en formación muy exigente, de muy alta calidad, en un tiempo corto. ¿Vale? Este es nuestro foco. Tenemos un máster que lo ofrecemos en formato online y en presencial. Y más recientemente pues, nos estamos centrando en formación continua. Entonces hemos sacado un curso de experto de iluminación presencial y un curso de inteligencia artificial para interiorismo que vamos a lanzar en breve, que va a ser online y que va a ser la bomba, así que estaros atentos. Y bueno, un placer hoy estar aquí acompañado, pues, por un lado está aquí Rafael González del Castillo. Rafael es arquitecto BIM, es CEO del estudio de arquitectura e interiorismo La Neoteca. Gracias por estar aquí, Rafael. Gracias a vosotros. Tenemos a Isabel Zarraluki. Isabel Zarraluki es directora de calidad y de producto de la Escuela Madrileña de Decoración, o sea, casi nada. Y después tenemos muchos les conocéis, a Aitor Viteri, que es, aparte de afamado interiorista, es también nuestro director académico, persona fundamental en el equipo y dirige nuestro claustro maravilloso. Vale, entonces, hoy vamos a hablar de las distintas formas del living. Hoy las cosas se dicen en inglés y suena mucho más guay, pero es así, no sé. Entonces, hoy es la distinta forma del living y también vamos a hablar de inteligencia artificial y de la tecnología. Entonces, quizás, Isabel, empezando por ti, porque ladies first, ¿nos pones un poco en contexto, por favor? Sí, queríamos hacer un poco un paseo dentro de lo que es el interiorismo y la decoración, pues todo lo que es la evolución. Ayer empezamos hablando un poco de la evolución en las tendencias en decoración, que fue muy interesante, y hoy queríamos centrarnos más en lo que es las tendencias del living, las distintas formas de vivienda que hay, porque no olvidemos que la vida cambia mucho, todos los roles socioeconómicos hacen que evolucione y al final las viviendas en las que vivimos hoy en día no tienen nada que ver con las de hace unos años. Todo empezó pues, con la vivienda tradicional, ¿no? En la que la propiedad privada es lo que primaba, cada uno tenía una vivienda, normalmente toda la vida tenías la misma vivienda y las circunstancias de la vida comienzan a cambiar y eso pasa a ser pues ya algo residual casi. Es muy complicado llegar a tener vivienda, hay mucha competencia, comienzan a aparecer pues, nuevos sistemas, nuevas tendencias como el build to sell, necesitas dar más para conseguir vender una casa, entonces aparecen pues, las zonas comunes en las urbanizaciones, entonces ya puedes disfrutar de esos espacios comunes sin necesidad de pagar por ellos en exclusiva y empiezas a compartir. Luego ya con la crisis económica damos un paso más porque ya no hay tanta vivienda en propiedad, ya pasamos al alquiler, empieza a haber mucha vivienda en alquiler. Entonces, ahí ya tienes que dar un plus. Entonces, comienza a aparecer el build to rent, que ya estás haciendo un poquito más de hincapié. Hablaremos un poquito de todas ellas, de todas esas formas de vivir. Y luego ya sea un paso más al flex living, a las diferentes formas de living que hay hoy en día, que vosotros sabéis mucho de ello, que por eso estáis aquí, del co-living, ¿verdad?, que está hoy a la orden del día y que, desgraciadamente, en muchos casos no es la única forma que tienen pues nuestros hijos de independizarse, la gente joven, la no tan joven también, porque ya gente de incluso los 50 se encuentra con que tienen que ir a un espacio compartido y se trata, los interioristas, los arquitectos, tenemos que buscar una forma de dar ese servicio para que estén cómodos. También aparecen pues el corporate, ya conceptos más el senior living para la gente mayor, ¿no?, que es un plus, ya no te tienes que ir a una residencia, pero sí un sitio donde tengas pues espacios donde te puedan ayudar a llevar una vida pues más de mayor calidad dentro de tus circunstancias. Entonces realmente es muy muy interesante ver cómo los interioristas, decoradores, arquitectos, todas las personas de ese sector nos tenemos que adaptar a las necesidades actuales de la población, que son mucho más flexibles y que necesitan de nuestra adaptación. Entonces no sé si queréis ir hablando alguna de ellas o... Y Rafael, igual nos cuentas, o sea, ¿cómo han cambiado esos espacios? O sea, ya Vale. lo que os dedicáis. Sí, nosotros nos dedicamos a ello. De hecho, mira, es que no sé cuántos años, unos 5 o 7 años, o sea, hace bastante, diseñamos un co-living aquí en Madrid. Fue la primera vez cuando nos regalaron
que además lo hicimos en BIM, que decíamos que era un co-living. Y a día de hoy eso, me ha gustado mucho la frase de living, ya hemos quitado la palabra co, pero este co-living lo que es un edificio completo, iban reformando plantas poco a poco, nos iban encargando algunas no y demás, pero lo que luego había es que había un property manager, que es la novedad del conserje. Entonces esta persona se encargaba de crear esta comunidad en el living. Cada uno tenía su habitación, cada uno tenía su baño y luego unas zonas comunes. De aquel entonces ahora ha habido mucho. El co-living ahora, por ejemplo, en Málaga está creciendo una barbaridad. Pero ahora es verdad que un poco por la situación pues, de los alquileres y demás, se está demandando mucho o hay oportunidades de negocio en el living de alquiler por habitaciones. Claro, no es lo mismo alquilar una habitación pues que tú tengas alquilada y alquilas habitaciones, o la oportunidad de negocio, tanto de inmobiliario como de interiorismo, que es encontrar un inmueble que esté rentable en precio, y lo que haces o lo que hacemos nosotros es que vamos a los inmuebles y vemos luz, espacio, huecos, y vemos si el salón lo podemos convertir en habitación. De hecho, ahora estamos a punto de comprar un inmueble con esto mismo. Sí. A la gente que le gusta, sobre todo las tendencias, que esté todo muy bien, que haya luz, y luego también nos dedicamos a alquilarlo y le gusta mucho que sea exterior. Sí. Los interiores no les terminan de gustar mucho, entonces cuando vamos a buscar estas tipologías es eso. Y por último, a la hora de hacer alquileres, la gente le gusta el diseño, pero más en su habitación y en los espacios comunes. En detrimento de tener un salón, puedes tener una cocina bien bonita, cada uno con sus utensilios y demás, y no les importa tener un sofá para compartir. La rentabilidad de tener una habitación más es por supuesto. Esto lleva mucho además por Alemania, y ahora yo creo que en España se está haciendo. Sí, nosotros también, yo también he participado en algún proyecto en el que se hacía una reforma de vivienda y al final sacrificabas el salón, dabas habitación y quedabas un espacio común un poquito más amplio, todo unido. Se suele que sea unida cocina con salón comedor, y en ese caso yo creo que se hacen las habitaciones un poquito más grandes, que tengan un propio espacio de estar dentro de la habitación para que no les resulte angustioso hacer vida en la habitación, pero tengan la opción de ese espacio común, ¿no? Sí. Sería un poco el caso para poder hacer la vida común con el resto de los de las. Y en la habitación siempre tiene que haber un escritorio y una silla ergonómica que te puedas trabajar bien, porque la gente en estos casos suele hacer más el trabajo en sus propias habitaciones. Otra oportunidad de negocio que nos estamos encontrando, el teletrabajo. Claro. Yo teletrabajo de vez en cuando bastante, en verano bastantes veces, entonces lo que hacemos es que vamos a alquilar a Málaga o lo que fuera y siempre miramos espacios que al menos tengan una o dos sillas de escritorio, y eso falta. Sí. Y eso también hay otra oportunidad de negocio que me tengo que meter, por lo menos en Málaga. Y el homestaging también, otro tip. Sí. Reformar para alquilar o para vender, con interiorismo y con buena decoración, pero hacer un homestaging, que es poner bonito un espacio para que al final sea más alquilable. La puesta en escena. En nuestro caso, por ejemplo, sí que es esas tres patas. Hablamos de la tendencia en la decoración, la tendencia en el living, y sería una tercera pata, que sería la tendencia, ¿no?, en ese sector inmobiliario que efectivamente tiene que adaptarse a la venta rápida, y la única forma es esa. Nosotros, de hecho, desde la escuela madrileña apostamos por el homestaging. Tenemos formación también y, vamos, tenemos la homestager que lo trajo a España, es nuestra profesora, Constanza Subijana, que es maravillosa, no para de trabajar y tiene unos resultados estupendos, y todo el mundo que se forma con ella dice que tiene una salida laboral tremenda, porque eso es verdad que sí que esta nueva forma de vida nos está llevando un poco a eso, a mucho dinamismo, cambiar mucho, se vende mucho, se alquila mucho, y necesitas decorar las casas de una forma más neutra, ¿no? Para que... Sí, pero siempre hay que darle ese punto de diferenciador, por toda la competencia que hay en el mercado. La formación no solo es importante, sino además el punto de diferenciador de decir, no, que ya poco a poco, incluso ya
son reconocibles las viviendas dependiendo del stayer que lo haga. Claro. ¿Por qué? Porque empiezan a meterse ya ese punto. Antiguamente hablábamos del staging como algo que es despersonalizar un espacio, y ahora poco a poco sigue estando ese plus de dar ese carácter incluso para que el cliente tenga ese efecto wow y compre inmediatamente la vivienda. Sí, claro que sí. Y Aitor, cuéntanos, ¿la tecnología qué papel juega en el interiorismo, en estas nuevas tendencias y también en la formación, ¿no? Hablando primero de los modelos de negocio, no de negocio, modelo de vida que hablabas, Isabel, más súper bien explicado. Claro, el interiorismo juega un papel muy importante por lo que acabo de decir, es decir, poco a poco esas zonas comunes se están convirtiendo en un espacio que es lo primero que vemos cuando llegamos a ese tipo de residencias. Lo último que vemos es la vivienda en la que vamos a habitar o el espacio que vamos a habitar. Entonces el interiorista está jugando un papel muy importante en la creación de ese espacio común. Y ahora mismo eso es lo que está llamando la atención, no solo que sea bonito, sino los servicios que apliquemos dentro de esos espacios comunes. Por ejemplo, muy de tendencia ahora, no solo piscinas, gimnasios, pistas de pádel, es decir, espacios donde vamos a hacer networking. Ya sabemos que son espacios compartidos donde además habitamos, pero luego generamos espacios comunes para compartir con el resto de residentes. Entonces es muy importante el interiorismo aplicado a esa nueva forma de vida, ¿no? ¿Qué aplican el interiorismo y la tecnología? Pues evidentemente la tecnología que viene para quedarse con nosotros. Hablamos de la IA, como hablábamos hace un ratito en los ejemplos que hemos estado haciendo, pues la aplicación de esta tecnología dentro de los espacios. Ya no solo hablamos de tecnología como domótica, etcétera, que ya está dentro de nuestras viviendas, sino como profesionales, la aplicación de la tecnología para mostrar esos proyectos, es decir, trabajos con inteligencia artificial, donde ya el usuario está viendo cómo va a ser el resultado de su vivienda, lo cual es fundamental a la hora de empezar a diseñar cualquier espacio. Sí, sin duda es una herramienta, la inteligencia artificial, que tenemos que ponernos al día todos porque te facilita muchísimo el trabajo, yo creo. Lo acabamos de ver ahora hace una horita en la hemos puesta tenido en una escena. sesión que hemos estado viéndolo. Claro, nos está quitando todo el trabajo mecánico a la hora de proyectar cualquier espacio, y lo que estamos viendo son resultados muy rápidos, sobre todo para incluso hacer tomas de decisiones rápidas de cara a nuestros clientes. Es decir, en 10 minutos de reloj estamos sacando 3, 4, 5 propuestas diferentes que el cliente va a poder empezar a definir más hacia dónde quiere que le llevemos su hogar o su espacio. De hecho, nosotros utilizamos inteligencia artificial. Os voy a recomendar las 3 que más utilizamos, aunque luego hemos empezado a utilizar una que me parece que va a comerse el mercado. Las 3 que más utilizamos es Midjourney, Stable Diffusion y DALL-E, también las más conocidas. Pero para el sector de interiorismo, a mí la que más me gusta es Prome.ai. Hemos hecho un proyecto en el cual hemos hecho con BIM y con Revit, ¿vale? Pero lo hemos hecho más arquitectónico, más técnico, pero es que luego yo he metido, además lo he metido yo, no mi equipo, porque digo, a ver, ¿cómo funciona esto? He metido una planta en Prome.ai y le he dicho, sácamela con estilo moodboard de madera, castaño o lo que fuera con los suelos. Y me la saca en 3 segundos. Sí, sí. A veces no me interpreta muy bien las líneas de si es sección o tal, pero si se lo dejo todo, solo la arquitectura, el interiorismo, el mobiliario y demás, me lo saca perfectamente. Y luego lo que me comentabas, Aitor, herramientas que también nos pueden ayudar a diseñar mejor más los espacios y demás. A mí me gustan 2, me encantaría tener aquí una presentación para comentarla, en mi canal de YouTube, pues sí que lo tengo y voy diciendo, pero se llama Finch, que esa está muy bien, pero la que más me gusta es Architectures, que es de un estudio, ¿la conocéis?, valenciano, y ahí directamente, a lo mejor es más para arquitectura, no tanto para interiorismo, pero tú le metes una planta, que le podrías también meter interiorismo, ¿por qué no? Sí. Y le pones las tipologías. Quiero que en esta planta, de un edificio completo, haya 3 viviendas con 2 habitaciones o lo que fuera. Y ese me parece que está muy bien. O sea, las herramientas de inteligencia artificial van a evolucionar mucho, nos van a ayudar y, como comentabais en vuestra escuela, quien sepa utilizarlas, pues es quien va a tener pues, más trabajo, más clientes, más rentabilidad. Yo creo que es la única forma de sobrevivir en el mercado laboral actual es ir conociendo, ¿no?, todas estas nuevas herramientas, porque sobre todo van a evitar tanto trabajo, o sea, tantas horas de trabajo a los empleados, que el que las domine va a ser mucho más
Pero que no rentable se- para las empresas. Pero o que sea, no se nos olvide que las manejamos nosotros. Sí, Sí, por sí. supuesto. Y hay que Es decir, aprender a manejarlas. Sí, sí. Pero Adiós, no solo gracias. manejar tecnológicamente, sino intelectualmente. Es decir, Sí. responden a nuestro conocimiento, que no se nos olvide. Yo soy muy pesado con este tema, pero sin formación y desde luego sin conocimientos previos para manejar esas herramientas no llegamos a ningún lado. Sí, Entonces, sí, sin duda. O sea, esto que habla de hacerlo, tienes que ser arquitecto, tienes que saber, además, con los resultados que te da, porque además no es una labor de quiero esto y te sale lo que estás pidiendo. Tienes que ir luego afinando, no, porque siempre se te olvida algo. Ay, es que no te había dicho que la mesa no vuela, que está apoyada, y no te había dicho, entonces tienes que ir afinando para que vaya depurando esa imagen. En el caso de una distribución de una vivienda, ya, pero es que este dormitorio no quiero que tenga acceso a este otro baño. Tienes que ir, o sea, que la persona que está guiando a la inteligencia artificial tiene que tener unos conocimientos y tiene que tener también un gusto. En el caso más cuando tires hacia decoración y hacia acabados más interiores, sí que tienes que tener una formación previa, sin duda. Pero bueno, que la formación en inteligencia artificial hay que tenerla, yo creo que no cabe duda. Nosotros, efectivamente, el PROMAI es el que usamos principalmente, usamos varios, pero en el curso de inteligencia artificial online que comentaba Henry, es el que se usa principalmente porque es el que nos parece también que es el más adecuado para este tipo de proyectos, enfocado al interiorismo y al la homestaging, decoración. como hemos visto Y el antes, homestaging también. porque nos da una solución estética mucho más rápida. Sí, antes lo estamos viendo. O sea, hemos creado un ambiente de una habitación vacía, como tú comentas, los acabados, pues quiero el suelo de madera, quiero una ventana en esta pared, le indicas todo, te calcula las sombras perfectas. Sí. Y luego hicimos 5 fotos a muebles que quería la gente de la feria, se lo pegas tal cual como pegotes en el Canva, lo metes a la inteligencia artificial y te sale perfectamente integrado como si fuera una vivienda real. Y ¿cuánto hemos tardado? Nada. 2 minutos. Bueno, tarda menos de 2 minutos en hacerla. En hacerlo. Entre que coges fotos, la tal. Media horita. Media horita como mucho, pero que en Render o en otros programas que estábamos usando hasta ahora eran horas y horas y horas. Correcto. O sea, en el tema de inmobiliario o cuando una persona se tiene que reformar su casa y demás, a mí me da un poco de miedo lo que comentabais de que, claro, se creen que con una herramienta de inteligencia artificial, que hay muchas y algunas más gratuitas que se pueden utilizar una tarde, sí. que la gente cree que son diseñadores, arquitectos, interioristas, y dice, ya creo que ya lo tengo. Entonces tengo algún amigo que luego me manda, mira lo que he hecho, y digo, sí, pero es que no ves que la distribución, esto no está aquí, esta puerta te va a dar con esto, entonces falta, y no tenemos que tener miedo a que nos vayan a suplantar, sino que hay que avanzar y que nosotros como personas técnicas y formadas tenemos que aprender estas herramientas pues para que nuestro tiempo lo dediquemos a otras cosas. Eso. Por ejemplo, yo trabajo en BIM y en Revit y soy un experto en este tema. Antes pensaba que una persona cuando hacía Revit, pues claro, yo trabajo también interiorista, entonces había una persona haciendo planos en AutoCAD y otra persona haciendo mediciones en Excel y demás. Llega Revit, está todo conectado. Sí. Y digo, ostras, lo que antes hacía 2 personas, ahora lo va a hacer una. Pero claro, es que luego lleva la programación, va a llegar a la inteligencia artificial, el cliente nos va a pedir temas de sostenibilidad, entonces hay que ir avanzando porque siempre va a haber negocio y luego al final el cliente pues sabe que existen estas cosas y te las va a pedir. El cliente sabe que hay BIM y Revit y te lo va a pedir porque él quiere el modelo en su casita o en su edificio en 3D. Y la No quiere calidad del tanto. trabajo no es la misma. No olvidemos también que el cliente, no todo el mundo tiene visión espacial. Nos da una herramienta muy potente en muy poco tiempo poder enseñarle al cliente cómo va a quedar su espacio y que se haga una idea muy fidedigna de cómo va a ser. O sea que yo creo que son todo armas que nos dan a nosotros mucha ventaja, pero no creo efectivamente que nos vayan a sustituir. Para nada. Para Yo nada. vuelvo a decir que es todo lo contrario, es decir, nos abre la mente a procesos creativos mayores y más rápidos. Entonces, desde luego son aliados a la hora de trabajar. Y luego a nivel tecnología, avances tecnológicos, de la mano de la IA, nos están ayudando un montón todo este tipo de formas de living y demás, que se está buscando también la sostenibilidad, ¿no? La forma más eficiente de utilizar la luz, de utilizar todo, el agua, todo. La inteligencia artificial ya te está ayudando a organizarlo de esa forma y te está diciendo, no, pues esta ventana tiene que tener esta dimensión para conseguir que sea más efectiva. Te está ayudando en todo eso, que antes era un procedimiento de cálculos y demás que te quitaba muchísimo tiempo. O
O sea que es una aliada, yo creo, en todos los sentidos. Pero si a mí esto de me va a sustituir empleados y me va a quitar horas, me da un poco de miedo. A mí me sonaba, que a ver si me explicas ahora, Aitor, un poco mejor, por qué no tengo que tenerle miedo si soy interiorista. Porque me suena peligrosillo, al menos, bueno, en cualquier sector. Esa es la primera pregunta. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué es lo que no puede sustituir? La primera pregunta. Bueno, vamos a centrarnos ahí y luego te voy a ir con la pregunta trampa, que es la siguiente. La trampa, ¿no? No, sobre todo en los procesos creativos. Yo tengo muy claro que el proceso creativo nace del ser humano, es una evolución, es el conocimiento y la inteligencia artificial nos ayuda porque nos sorprende. Es decir, yo estoy pensando en, voy a hacer un espacio X en mi mente con un estilo cualquiera, más minimalista, con ciertos materiales, y de repente al empezar a aplicar la inteligencia artificial dentro de este proyecto, de repente me da una respuesta en función de lo que yo le estoy dando, que eso es lo que a mí me parece interesante. Y a su respuesta siempre sorprende, nunca te va a dejar, nunca te va a dar lo que tú realmente estás pensando, siempre te sorprende, entonces te hace madurar todavía mucho más el proceso creativo. ¿Qué significa? Que los proyectos evidentemente salen muy bien pensados, muy bien estructurados, y no solo eso, sino que además en tiempo los hacemos muchísimo más rápido. La semana pasada preparaba yo un anteproyecto, creo que lo contaba contigo antes, Isabel, de una vivienda totalmente entera. El anteproyecto, lo que antes nos llevaba 15 días de trabajo, lo preparamos en 3 tardes. ¿Por qué? Porque entre el conocimiento que tenemos y cómo lo aplicamos con la inteligencia artificial, lo que estamos es comprimiendo horas de trabajo, pero horas de trabajo mecánica que, como bien decía antes Rafa, se lo dedicamos a otra cosa. Claro. Vale, pues lo compro. Siguiente pregunta. Yo soy listo, he estado aquí, me apunto al curso de inteligencia artificial de la Escuela Madrileña de Decoración y me enseñáis 3-4 herramientas. Y en 6 meses o en 12 resulta que en el mercado aparecen otras. ¿Y ahora qué hago? ¿He aprendido algo que tenga sentido o me he casado con 3 herramientas y no sé nada más que eso? Pero es que no sale, es decir, nosotros hemos hecho un estudio de diferentes programas, pero es que eso va a seguir evolucionando constantemente. Es decir, lo que hay que ser es pionero, como lo hacemos en la escuela, de investigar todo lo que está saliendo y aportar a nuestro alumno lo que creemos que va a ser más interesante para esta profesión. Es decir, la inteligencia artificial se puede aplicar de un montón de maneras. La nuestra es interiorismo y decoración, homestaging, etcétera. Entonces, vamos a estar siempre ahí por delante. Y lo bueno es que tampoco estamos centrándonos en uno, o sea, por ejemplo, AutoCAD es mucho más específico, pero en el caso de inteligencia artificial es muy fácil adaptarte a las nuevas cosas que vayan surgiendo, porque es una forma de involucrarte. Entonces, una vez has aprendido a cómo involucrarte, es muy fácil adaptarte a la siguiente, una nueva empresa que de repente despunte el año que viene. Correcto, yo creo que es empezar, exacto, ser experto, porque si te haces unas formaciones para ser experto en ese momento y luego estar pendiente de las tendencias que hay, porque evidentemente todo va a seguir evolucionando. Sí. Y puntualizar una cosa es que cuando trabajáis con una IA, tú le puedes decir, oye, sácame un plano de este estilo, pero la inteligencia artificial no entiende si ha acertado o no ha acertado. Tú le tienes que decir si está bien o no, según tu background de arquitecto, interiorista, decorador o lo que fuera. O sea, no cualquiera puede decir lo hago y ya está. Falta ese know-how técnico de decirle a la inteligencia esto sí, esto no. Y luego ya vuelves a hablar con la inteligencia, que nosotros lo hacemos, no sé, mínimo 4 o 5 veces, a la primera no nos sale. Y le digo, esto está bien, pero esta ventana cámbiamela de esta manera. Y entonces poco a poco lo va modificando. Vas afinando. Sí. Por eso ese miedo a la pérdida de empleo que tanto se está hablando, es que no creo que sea así. O sea, hay que pensar que es un aliado en nuestro trabajo, porque como acabas de decir otra vez, Rafa, tú le estás dando las órdenes. Entonces, si tú das las órdenes, no te va a quitar el empleo. Sí, y lo que está claro que gracias a Dios el interiorismo, incluso aunque aparezcan esta serie de nuevas formas de vida más flexibles y que tienen que ser más neutras para absorber distintas personas, aún así siempre vamos a tener nuestros sellos. O sea, como tú decías antes, el homestaging, que no hay una cosa más neutra que el homestaging, porque al final, si tú estás decorando para vender, necesitas que sea neutro, que todo el mundo sea capaz de verse ahí, ¿no? De verse viviendo cómodo y bien en una vivienda. Y aún así, tú también siempre tienes tu firma, siempre tienes tu... O sea, que no, yo creo que no va a ocurrir salvo en
pues hombre, si haces un proyecto, que es verdad que hay ciudades utópicas, ¿no? Hay muchos proyectos que se han hecho a lo largo de la historia en arquitectura y en urbanismo, que se han hecho proyectos en los que se ha intentado industrializar la vivienda y demás, pues ahí sí que corres riesgo, pero está claro cada vez que se ha intentado eso que no, porque el ser humano es muy personal, cada uno, gracias a Dios, somos de nuestro padre, de nuestra madre, nos gusta una cosa y siempre va a haber que personalizar. Y eso la IA es muy complicado que lo estandarice y tenga que desaparecer la persona que dé esas instrucciones para cada caso, Sí. pienso yo. Sí, ya de entrada hemos empezado la conferencia hablando de las diferentes tipologías de vivienda, porque el ser humano está cambiando, porque evidentemente la forma de familia, de vivir, etcétera, son tan diferentes, con más motivo la parte estética, cada uno como individuo, ¿no? Sí. Hay una cosa del sello que es verdad, en el punto en el que estamos hoy con la IA, que creo que tiene que mejorar y va a ir mejorando, que es entrenar a esa IA. Claro. Porque nosotros metemos nuestros planos, nuestros colores y demás y le decimos, el próximo plano que me generes, quiero que entrenes con esto. Y lo va haciendo, pero pues empiezas un nuevo proyecto, le cambias una cosa y se le olvida lo que has dicho en plan de, pues yo quiero esta tipografía, sobre todo es más colores, ¿no?, que tipografía, pero le vas contando las cosas y el tema de entrenar para que el sello, tu impronta, lo tenga esa inteligencia artificial, Eso aún siempre, queda un poquito de siempre eso. puedes, o sea, yo creo que hoy en día sí que tienes la opción de tener tu propio ChatGPT a medida en el que vas metiendo todo. Evidentemente tiene un coste, pero claro, grandes empresas y demás sí que lo tienen al alcance de la mano. Y una empresa grande puede cogerse su propio ChatGPT, ir cargándolo y él ya sabe tu forma de lo que le gusta y le vas metiendo toda la información. O sea, que eso sí, es verdad que no está al alcance de todo el mundo, pero sí que existe y el que, claro, si te lo puedes permitir, pues es comodísimo, porque ya te conoce y ya la bomba, pero a la forma de tú, no a tu cliente. Es verdad que siempre hay que luego adaptarlo a las necesidades de la persona, del usuario último. Nada, pues muchas gracias. Antes de que se nos acabe el tiempo, no sé si alguien tiene una pregunta, que seguramente hay un micro por ahí, seguramente es interesante para vosotras poder preguntar. Aquí tenemos unos expertos que vamos a estrujarles ahí el cerebro del conocimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Quería pediros si podíais ahondar un poquito más en el tema del co-living, porque a mí ahora me está preocupando la tercera edad, ¿no? Porque me toca, por mis padres, mi madre. Entonces, entender cuáles son las verdaderas razones que nos llevan a ese co-living, no solamente teniendo en cuenta la parte económica, que por supuesto es importante, pero yo veo que tengo como los dos polos, ¿no? O sea, veo la tercera edad, pero también veo la generación de mis hijos que les apetece vivir de otra manera. O sea, que al final el espacio lo determina no solamente una parte económica, sino todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. No sé si podéis comentar un poco esto, teniendo en cuenta cómo está la pirámide de la población y cómo se las están gastando los millennials y los zetas. Gracias. A mí me encanta esa pregunta, pero por una razón muy sencilla, que lo hablaba antes Isabel al principio. La forma de vida ha cambiado tanto que ahora tenemos la generación sándwich, ¿no? Que es la generación de nuestra generación, que es cuidamos de nuestros padres, cuidamos de nuestros hijos y quién va a cuidar de nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las personas que están hablando de living senior, la modalidad senior, nos tenemos que olvidar de la residencia en la que metemos a nuestros padres. Estamos hablando de gente muy activa en la que comparte espacios comunes con el resto de personas que son como ellos. Es decir, no son personas que las vamos a meter como en la residencia con una atención, etcétera. No, es gente que además comparte, tiene una vida. ¿Por qué? Porque sus hijos viven en el extranjero y no quieren vivir en soledad. Al final estamos hablando que son temas sociológicos, que estamos con este cambio de la movilidad del usuario. Entonces son espacios súper apetecibles para poder convivir con el resto. Y aparte que tenemos, yo creo, el concepto, la residencia de mayores, siempre un poco de encierro. Exacto. Y estamos hablando de los senior living, la principal diferencia es que es como estar en tu casa.
Tú te vas a hacer la compra igual, tú te vas de tiendas, tú quedas a comer con tus amigos, tú te haces tu viaje con tu hermano, o sea, que tienes una vida exactamente igual. Lo que pasa es que tienes alguien, o sea, estás rodeado de gente en tus mismas circunstancias que ayuda mucho, entre ellos se ayudan. Tienen los mismos planes, tienen las mismas inquietudes, tienen ayudas extra, ¿no?, que suelen necesitar. Igual tienen su gimnasio con las cosas que, igual que los jóvenes, me refiero, en el caso de los co-living que surgen ahora mismo en Madrid, hay varios proyectos que son interesantísimos de co-living en los que tienen ya, o sea, de todo, peluquería, médico, veterinario, o sea, y tienes dentro del propio bloque de edificio todos los servicios. Entonces es como facilitar la vida, y lo que haces es pues algo que es inviable tenerlo tan a mano y tan cómodo para gente normal y corriente, pues te lo dejan a tu alcance. Entonces realmente está muy bien. ¿Hay alguna pérdida en paralelo? Porque yo creo que también habría que analizar un poco eso. Pierdes un poco de autonomía, pero es verdad, en el caso de las personas mayores yo creo que no necesitas esa autonomía que pierdes. En el caso de los jóvenes igual sí pueden sufrirlo un poco. O sea, yo creo que ellos van al co-living más que porque quieran, porque no tienen más remedio. Claro. Sobre todo en el caso de habitaciones, porque es lo que pueden permitirse. Voy a hilar con eso, pero os voy a contar un proyecto que se hizo en Dinamarca. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Y era un senior living, pero estaba hecho por categorías. Es decir, en la planta baja estaban las personas mayores, porque eran las personas que es más difícil subir escaleras, y la parte de arriba eran a lo mejor las familias, y la parte superior ya eran los jóvenes. Y todo se hacía un ecosistema. Este sistema que yo, no fui a Dinamarca, pero vi el proyecto y demás, no siento que todavía haya llegado mucho a España. Yo no lo huelo. También es verdad que yo tengo padres y abuelos, por suerte todavía. No me va a tocar a mí decidir si mi abuela tiene que ir a una residencia, y creo que la opción esa siempre es de los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya sí que estamos más acostumbrados a todo este tema de compartir, ¿no? Car sharing, compartimos coches, coworking, nosotros tenemos un coworking propio y lo compartimos. Entonces, creo que va a ser más la decisión de los propios padres que todavía les quedan sus padres, es decir, personas que tienen entre 50 y 70 años, la decisión de decir, te meto a un senior living, no a esas personas. Entonces, al final, creo que todavía me da la impresión, al menos por lo que huele en la sociedad, en arquitectura y demás, que del senior living todavía queda un poco. Sí, son proyectos piloto, llamaría yo. O sea, sí los hay en España, pero están en proyecto piloto. Pero vamos, que yo lo que he oído que han ido haciendo, que algunos de nuestros socios de la escuela, Teresa Marzo, Virginia Gas, han hecho varios proyectos y están funcionando fenomenal. En Pamplona, yo que soy de Pamplona, en Pamplona ha salido un proyecto también que es fantástico, que justo están ahora acabando de construirlo, de co-living, que también hacen un poco mezcla de distinta tipología de clientes, y yo creo que es un experimento social que es a lo que va a atender un poco, hablando, ¿no?, de tendencias del living. Yo creo que vamos a tender un poco hacia eso, porque las necesidades de la sociedad es a lo que nos están llevando. ¿Y por qué no queremos ser una carga también? También. Claro, al final, nuestra generación, hemos sido condicionados por nuestros padres, me refiero condicionados de tengo que atender a mis padres, tal, cuando a lo mejor estaban fenomenal. Entonces, ahora directamente ya están optando por irse a ese tipo de alojamientos, ¿no? Sí, completamente. ¿Alguna pregunta más antes que se nos acabe el tiempo? Sí, ahí atrás, el micro. Hola, muchas gracias. Quería preguntaros, que estáis hablando de este tema que me parece súper interesante, si se está aplicando sobre todo en las grandes ciudades o está llegando a otras provincias, ¿cómo lo veis? Y también, ¿de qué país está tomando referencia España? O sea, ¿cuál es el país referencia que estamos copiando más cosas? Gracias. ¿Quién quiere? Yo conozco ahora mismo que ya se han firmado los acuerdos. En Cantabria, en un pueblito, se va a hacer 170 viviendas preparadas para un living senior, que es maravilloso porque la playita está muy cerca y es, como decía Rafa, con diferentes niveles. Ahí va a haber centros médicos, va a haber de todo, y me parece que es muy interesante. De hecho, es como, pues creo que nos deberíamos de empezar a plantear si vamos a querer vivir así, o sea, empezar a apuntarnos a este tipo de centros, ¿no?, de cooperativas. Sí, que eso lo están llamando co-housing, o vamos buscando el co y el anglicismo.
Y es verdad que sí que es otro de las corrientes que se están desarrollando, el cohousing. Y con respecto, yo creo que inevitablemente es más de grandes ciudades, a priori, pues por motivos obvios, ¿no? Porque al final es donde más demanda va a haber, es donde más se encarece el suelo, con lo cual tienen que buscar soluciones más creativas en las que menos metros cuadrados que tengas que usar en exclusividad te den más servicios. Pero yo creo que también hay estos proyectos un poco bucólicos, hablábamos antes utópicos, que sí que se van a zonas más agradables y más buscando la naturaleza, buscando la tranquilidad, y ahí sí que irían a la pequeña provincia. Yo creo que todas las nuevas formas de habitar y demás vienen de Europa. Sí. Se me acaba de ocurrir, en Alemania Finlandia. se come mucho todos juntos en una mesa. Aquí hasta hace poco no se hacía. En interiorismo lo que reina son las mesas largas. El BlaBlaCar, que venía de Alemania, era de compartir. Todo este tema lo llevan más los nórdicos. Sí. Y luego, evidentemente, son grandes ciudades. Se me acaba de ocurrir, que no lo había pensado, un amigo mío montó un coworking hace años en Zaragoza y se le fue al traste. Yo lo he montado hace 3-4 años y lo tengo lleno. Pues es que yo creo que todo siempre es en las grandes ciudades donde más se reina, y cuando ya funciona, entonces ya se exportan a pequeños, bueno, ciudades pues como Pamplona o lo que fuera, pero que no te vas a ir a un pueblo de Vigo a implantar un coliving, porque primero... Es complicado. Y luego también es que es la mentalidad, es que la gente entienda que es un coliving, que ahora a lo mejor, ¿cuánta gente de aquí sabía lo que era un coliving antes de venir? Ahora todos. No, menos de la mitad. Sí, entonces, sí, poquitos. este tema, pues poco a poco se va metiendo en la gente, la gente empieza a habitarlos, se empieza a compartir y dices, oye, pues... Sí, al principio tenía una connotación un poco negativa, ¿no? Era como yo me voy a ir a vivir a un sitio compartido, porque Claro. es verdad que de raíz no era, pero hoy en día es al contrario, es como el coliving que mejores servicios tenga es maravilloso y sería como un privilegio. Yo creo que se ha dado un poco la vuelta a la tortilla, y ahora si consigues un coliving de calidad, pues es al contrario, igual que como decías tú, el coworking, lo mismo. Nosotros también utilizamos el coworking porque al final son todo ventajas, o sea, se encuentran muy poquitas desventajas, y en el coliving lo mismo. Mientras tú tengas un espacio suficiente para la zona privada, y claro, no es lo mismo hacer un coliving tú solo recién salido de la carrera, o tú solo, que si tienes marido, 5 hijos, pues no. En un coliving con marido y 5 hijos es complicado adaptarse. Ahí igual sí el cohousing, que sería un poco el punto más a las urbanizaciones que se han estado haciendo estos años en España, pero es más complicado. Entonces depende también de la tipología de las familias, que hoy en día ya sabemos a lo que tienden, al coliving. ¿Alguna pregunta más? Nos queda tiempo para una, sí, ¿no? Hola. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por todo lo que nos estáis contando, porque la verdad es que no sé, yo creo que es algo muy nuevo y nos está viniendo fenomenal. Yo quería deciros que tengo un sobrino que le gustaría formarse en estos temas. No tiene todavía muy claro, pero todos estos temas de interiorismo, de decoración, esto del living, todas estas cosas que son nuevas, ¿no? No sé, ¿qué le podría decir, no? O ¿cómo le podéis informar? O no sé, ¿cómo puede llegar a estar con estos profesionales para que le enseñen y no sé, dónde acabará su futuro? Pues eso es, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero sería acotar qué es lo que más le gusta, porque el mundo de la decoración, interiorismo, living, o sea, es tan amplio que tendría que acotarlo. Yo creo que eso sería hablar con alguien que sepa. Pues yo te diría con nuestras asesoras, que son las que asesoran dependiendo de las circunstancias de cada uno, pero en cualquier sitio que tengan asesoras que conozcan la decoración, el interiorismo, la arquitectura ya son palabras mayores, ya es alguien que quiera estudiar la carrera y ya es otra liga. Tendríamos la liga de la arquitectura, la liga del interiorismo, que es igual de compleja, pero a nivel más espacio interior. Entonces, ver lo que le apetece un paso menos sería solo lo que es la estética del espacio, ¿no? Que sería la decoración. El home staging sería otro paso, tampoco vamos a decir un paso menos, o un punto al lado, distinto, digamos, otra pata. Sería el home staging, que sería un poco eso de pues generar un escenario, ¿no? Hacer una puesta en escena,
que es la traducción literal del homestaging, y sería otra rama. Hay distintas ramas. Luego hay gente que le gusta especializarse en escaparatismo, en estilismo, hay muchísimas ramas que cuelgan de este mundo, gracias a Dios, y cada uno puede encontrar ahí su lugar. Entonces sería informarse con alguien que sepa y ver hacia dónde, ¿no? Digo yo. Totalmente, ¿no? ¿Qué opináis? Es que no lo Yo podías hablo explicar mucho. mejor. No, pero es que es verdad. Al final, el mundo de la estética abarca absolutamente todo, desde arquitectura, que es el continente completo, y todo hasta el último detalle, de la selección del último detalle, también forma parte de nuestro trabajo. Entonces, Yo lo que te puedo decir es que ahora el sector de la construcción, todo está en auge, la gente tiene buenos empleos, ya no hay crisis, y el usuario que recibe nuestros diseños le gusta ir a un sitio que esté muy bien decorado, a un hotel que esté muy bien decorado y demás, y eso hace que haya más trabajos para arquitectos, interioristas, decoradores. Entonces, es un momento muy, muy dulce, Sí. que no cuando nos tocó la crisis, que ahí todos lo pasamos, o hablo yo, tuvimos Sí. que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, Yo es creo un que momento muy dulce. ha sido también mucho a raíz de la pandemia. O sea, el pasar tantas horas dentro de casa, Ha cambiado mucho Ha cambiado la concepción de muchísimo, cómo queremos sí. habitar nuestras casas. Sí. La pandemia, A ahora raíz de alquileres las horas. con terrazas, vamos, mucho más caros que tener Claro. una ventanita pero al patio. antes nos daba igual, porque en nuestra casa pasabas un poco Vivíamos y no lo en la valorabas. Y ahora, aunque nos dejen salir todo lo que queramos, sí valoramos. Entonces, es verdad que la profesión de interiorismo y decoración ahora mismo tiene muchísimas salidas, gracias a Dios, que dure. Bueno, pues nada, vamos acabando ya. Agradeceros, Rafael, Isabel, Aitor, vuestro tiempo, vuestro input. Y nada, aquí en la Escuela Madrileña de Decoración os esperamos, a los que ya sois interioristas, para enseñaros a trabajar con la IA, mejorar vuestra expertise en iluminación, por ejemplo, y a los que todavía tenéis el interiorismo, la decoración como pasión, os ayudaremos a dar ese paso a que sea vuestra profesión, si así lo queréis. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. a vosotros.